Hola parásitos, bienvenidos a tu podcast favorito, Un Tema Más. En este episodio les vamos a platicar, a compartir sobre mitos y leyendas de la Primera Guerra Mundial. Así es. ¿Cómo lo ves? Y pues, la verdad que son esas historias interesantes, ¿no? Y aunque no tenga nada que ver, la verdad es que si se dan cuenta, estamos en épocas navideñas, tenemos que estar como que, Acordes. acorde, así es, a la época, Acordes. así que se dan cuenta que hay un arbolito muy bonito. Así que, pues bueno, yo creo que ya empezaremos a dar un pequeño contexto de lo que fue la Primera Guerra Mundial, para poder ya seguir con las historias, los mitos y leyendas que no se sabe si la verdad son reales, pero pues son interesantes. Porque por eso son mitos. Así es. Así es, bueno, voy a empezar con una breve introducción sobre la Primera Guerra, Okay. que creo que todos sabemos que duró 4 años. De 1918... Ah, no. Ok. Acabó en 1918. Okay. Pero empezó en 1914 y fue llamada la Gran Guerra. Bueno, este fue un conflicto de escala global que involucró a las principales potencias mundiales y transformó el siglo XX. Más allá de sus batallas históricas y sus impactos geopolíticos, la guerra también generó numerosos mitos y leyendas, relatos populares que han perdurado en la memoria colectiva. La verdad, antes de que sigas, ¿sabes por qué se llamó al principio la Gran Guerra? ¿Por qué? Porque no se sabía que iba a haber una Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya puedes seguir. Por eso. Puedes llamar así la Gran Guerra y no la Primera Guerra Mundial. Así es. Gran Guerra. Pero eso ya fue mucho después. Sí, obviamente. La segunda. Sí, en ¿Después de cuánto 1939. Hagan sus cálculos. Porque somos sociales, no somos económicos. Arroba. Bueno, Bueno, este conflicto se caracterizó por el choque brutal entre ejércitos modernos, la introducción de nuevas tecnologías militares y en el estancamiento de los frentes, especialmente en Europa Occidental, donde las trincheras marcaron 4 años de lucha sangrienta. La intensidad de la experiencia, la prensa de la época, la propaganda oficial y la ausencia de comunicación instantánea, como la que conocemos hoy, hicieron que rumores y relatos extraordinarios circularan con rapidez entre soldados y civiles. ¿Cómo ven? A pesar de que fue una guerra, creo que pues también tuvo beneficios, ¿no? A que avanzaran tecnológicamente. pero pues ahora sí, Pero también estuvo feo. teniendo en cuenta eso, no es lo mismo porque fallecieron muchas personas. Si no están mal mis cálculos, creo que fueron más de 16 millones de personas muertas. O sea, sí es algo impresionante. O sea, avanzamos, pero también retrocedimos mucho. Él los embalsamó. Así es. A cada vez lo dice. A los 16 millones de personas. Además de los hechos documentados en archivos y testimonios, surgieron historias como las de los ángeles de Mons, relatos de fantásticas apariciones, supuestas traiciones internas o figuras heroicas casi legendarias. Algunas de estas narraciones empezaron como simples rumores u obras de ficción que fueron tomadas como verdaderas por el público, mientras que otras se convirtieron en herramientas de propaganda política y social. Okay. Aparte que haciendo todo este estudio para poder compartirles a ustedes, estudiar estos mitos nos permite entender mejor la percepción popular sobre la guerra, sino también analizar cómo se construye la memoria histórica y qué nos dice sobre las sociedades que vivieron este trauma colectivo. Así que en este podcast, en este episodio, vamos a explorar cuáles fueron los mitos más difundidos y cómo se originaron y qué nos revelan más o menos sobre la experiencia que tuvo este conflicto. Ok, me gusta eso. Me gusta esa información que nos acabas de dar. ¿Te gusta? Ahora sí. Perfecto. Bueno, mi compañero, mi amigazo, les va a platicar el primer mito. Así es. A ver. Bueno, vamos a iniciar. Primero aquí tú vele cuál quieres. ¿Qué emoción! A ver, acá hay, buscamos y nos apareció que hubieron testimonios personales de soldados en ese entonces y pues que existieron colecciones de cartas y memorias, ¿no? Porque actualmente creo que existe
guías de bibliotecas universitarias que ofrecen enlaces a colecciones de cartas, entrevistas y memorias de soldados y enfermedades de la Primera Guerra Mundial. Aquí hay un ejemplo de Canadian Letters and Image Project, que son cartas y fotografías de soldados canadienses que estuvieron en esa guerra. Hubieron entrevistas y memorias de veteranos que participaron activamente en la guerra, cartas de enfermeras estadounidenses que estuvieron en Francia. Estas fuentes son especialmente valiosas porque no son interpretaciones, sino son voces directas o de quienes vivieron el conflicto en ese entonces. O sea, es algo impresionante porque la verdad son personas que estuvieron, no es solo decir pasó esto, no, lo vivieron en carne propia. Igual hubieron testimonios españoles en la Primera Guerra Mundial y aunque España fue neutral en esa guerra, varios españoles estuvieron presentes como corresponsales, enfermeros o civiles que vieron la guerra en Europa. Sus diarios y escritos se conservan en archivos históricos españoles, como el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Hay algunos ejemplos, como el diario de la infanta Nieves de Braganza, que describió sus experiencias en Viena; Sofía Casanova, que fue una periodista en el frente que escribió relatos sobre la vida durante la guerra. Así que pues esas voces permitieron comparar la experiencia directa de la guerra con lo que se publicaban en periódicos o la propaganda que había en ese entonces. ¿Tú qué opinas? Wow. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Sí. Pues creo que independientemente de eso, creo que fueron sucesos muy traumáticos para esas personas, ¿no? Porque imagínate cuánto, o sea, vivir con ese miedo 4 años. Sabiendo si vas a ver a tu familia una vez más o ya no. Muy feo, muy feo. Sí, sí. Igual, hubo un diario de un soldado que fue un fragmento real, que fue extraído de los documentos de National Archive de Reino Unido, que muestra las vivencias cotidianas en las trincheras de la guerra. Aquí comenta esto: siento que poco a poco me veo menos humano. Las ratas eran tan grandes que parecían gatos. Hoy vi tanques, enormes monstruos de acero avanzando sobre el barro. Este tipo de extractos no son relatos legendarios, sino que son impresiones genuinas de soldados que describen miedo, incomodidad, tecnología bélica y pues lo que tenían que pasar en ese momento del combate. Pobrecito. La verdad es que sí. Eran cosas que nunca jamás se habían visto, ¿no? Y en el momento en el que se desató todo eso, ¿te imaginas cómo eran las ratas? Ni siquiera como gatos, imagínense. Si una rata pequeña, ¿no? También imagínense ellos. No. La verdad es que sí. Como tipo cuando soltó la peste negra. Ah, bueno, pero esa es otra parte. Pero imagínate, las ratas andaban asco ahora en una guerra, cuerpos muertos, o sea, tirados, ya en descomposiciones, la sangre. No me imagino. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar las personas que estaban ahí? No me imagino, pobrecito. Igual hubieron documentales basados en testimonios reales. Que hay una serie que se llama 14 diarios de la Primera Guerra Mundial, que es como un documental de la gama, ¿no? Que se basa en más de 1000 diarios y colecciones de cartas escritas por hombres y mujeres de distintos países durante la contienda. Aquí si no estoy mal, ahí nos cuentan las historias de varias personas que estuvieron, varias personas, hombres y mujeres, que estuvieron dentro de la guerra como por fuera, los que estuvieron ahí y los que no. Wow. Así es. Igual hay estudios académicos sobre el testimonio de la Guerra Mundial. El artículo El miedo en la historia, que se llama Testimonios de la Gran Guerra, analiza las cartas y diarios escritos en inglés, francés y alemán directamente desde el frente y cómo describen el miedo, el trauma, la religión y la experiencia humana de la guerra. Este tipo de análisis igual nos sirven para mostrar cómo la psicología y el contexto cultural influyeron en la redacción de testimonios y cómo estos ayudan a interpretar eventos reales del conflicto. Wow. Están interesantes, ¿no? Igual, habían archivos nacionales británicos que actualmente se han digitalizado cientos de páginas con relatos y diarios de soldados británicos que combatieron en el frente occidental, Francia y Bélgica. Estos documentos incluyen relatos oficiales, cartas personales y descripciones del cotidiano en combate. Igual, si quieren investigar, World War Document Archive
Es una recuperación de documentos originales sobre la guerra, que ahí puede investigar y ver las cartas, los diarios, convenciones, comunicaciones oficiales y documentos de múltiples países, que la verdad es que son interesantes para estudiar cómo eran en ese entonces los documentos, las comunicaciones sobre la guerra, la Primera Guerra Mundial. ¿Qué te parecieron estos? Me pareció algo, aparte de interesante, un poco triste, ¿no? Por todo lo que han pasado por lo que pasaron esas personas. Sí, sí. Ahora Sofía va a leer ahora sí, ya vamos con las leyendas y los mitos. Tururú. Perfecto. Primero, Ángeles de Mons. ¿Mito, alucinación o propaganda? Ya es lo que ustedes quieran creer. Bueno, la leyenda afirma que durante la batalla de Mons, que fue del 23 al 24 de agosto de 1914, figuras angélicas o espíritus aparecieron sobre el campo de batalla para proteger a los soldados británicos y permitirles retirarse ante el avance alemán. La historia fue contada como si fuera real por muchos a partir de finales de 1914. Como saben, fue el primer año en el que inició la guerra. Pero ¿tú crees que ángeles os hayan bajado del cielo a proteger a todos? Pero bueno, ahí va. Ajá, a ver. La fuente original no fue un testigo militar, sino una obra de ficción. El relato de Bowman, Los Arqueros, publicado por un escritor galés, Arthur Machen, el 29 de septiembre de ese año. Era ficción. Bueno, en resumen era ficción. Porque ese autor se caracterizaba por tener obras de mucha ficción. Pero igual es interesante, ¿no? Que los ángeles hayan bajado a proteger a todos. Sí, ahora está como que medio raro, ¿no? Está como que algo surreal. Propaganda. Así es. Pero pues igual esto le muestra cómo era en esos tiempos, cómo decían que pasaban las cosas y pues vemos cómo influye actualmente igual eso. Pero mira, ahí va. A ver. El relato se transformó y amplificó en otros medios, a veces convirtiendo los arqueros fantasmas en ángeles. Entonces ahí está la confusión. Con espadas o figuras brillantes. Aunque no existen registros contemporáneos fiables de soldados que realmente hayan visto eso en el campo de batalla. O sea que es fake, pero en realidad estuvo involucrado en esa época y pues lo escribieron o se inspiraron en eso. Así es. Pero mira, aquí, o sea, lo siguiente que voy a decir son factores que hicieron que crearan ese mito. El mito, ajá. O que explican más o menos por qué. Número 1 sería el cansancio extremo, estrés y traumas. Pues sí, me imagino, los soldados estaban súper cansados, tenían traumas de la guerra, lo que habían visto. Yo creo que eso era como que los hacía sentir bien, ¿no? De que estaban viendo ángeles. Ajá, o sea, yo creo que como ya estaban delirando y decían que veían eso, pero pues eran alucinaciones. Ya están muriendo y veían un ángel que venía. Ajá. No da risa, no da risa. No da risa. Pero bueno, muchos soldados estaban exhaustos, mal alimentados y durmiendo muy poco, lógico. Y pues condiciones como estas aumentan la probabilidad de ver o alucinar cosas, ¿no? Entonces, esa puede ser una teoría. La otra era la propaganda de guerra, que aunque no hay evidencia de una campaña oficial organizada, porque fue hace mucho tiempo, la historia fue usada indirectamente por periódicos y voces patrióticas para levantar la moral pública. Esa es una. Sí, igual como les venía comentando, yo creo que se sentían como que bien para diciendo esas cosas porque estaban tan tristes, cosas así, que la verdad es que eso los hacía sentir dentro de lo que había en ese momento mejor. Pues sí. Bueno, pero igual bueno, ese es un mito porque no es, pero no llega ni hacia leyenda, pero no hay evidencia sólida de que figuras celestiales hayan aparecido o hayan bajado. Solo es una historia contada o creada por un escritor que... Por el escritor. Pero bueno, el número 2 es el soldado crucificado. ¿Atrocidad real
o rumor de guerra. Ok. No lo sé. Pero bueno, la historia va así. Se difundió un relato según el cual soldados alemanes habrían crucificado a un soldado canadiense con bayonetas en el frente occidental. En abril de 1915, un año después de haber empezado la guerra. Pero bueno, ahí va. El relato fue ampliamente difundido por la prensa aliada y circuló entre civiles y tropas. No se recuperó ningún cuerpo ni prueba física fiable de este acto. Lo que se presentó como prueba fue muy contradictorio porque no hubo consenso sobre quién era el soldado, ni fotografías, ni testimonios verificables del campo. O sea, no sabemos si de verdad fue real que lo habían crucificado. Ajá. Pero durante las negociaciones de la paz, en 1919, un año después que había terminado la guerra, el gobierno alemán exigió pruebas formales y Canadá no pudo presentarlas, por lo que se retiraron afirmaciones oficiales de que eso había pasado. Okay. Pero acá hay una teoría de qué pudo haber pasado, ¿no? Historias similares de atrocidad como crucifixiones abundaban en la propaganda de guerra, como habíamos dicho anteriormente, de ambos bandos, donde cada lado exageraba o inventaba relatos brutales para demonizar al enemigo. O sea, como para usarlo en contra. En contra de ellos, ajá. O sea, bueno. Ellos tenían sus puntos para hacer eso. O sea, la verdad es que no estamos como para decir si estaba bien o mal. Eran sus estrategias. Así es. Y algunos historiadores señalan que observaciones confusas por parte de tropas e intérpretes de campo pudieron contribuir a generar rumores sin base. Pero bueno, ninguna evidencia contemporánea fiable apoya esta historia. Y lo más probable es de que sea un mito propagandástico de la época. Tampoco es real, entonces. Eso está interesante porque pero es un mito, o sea, es un mito. que alguna de esos bandos de ahí se inventó para poder perjudicar al otro. Ajá, así como cuando haces trampa en un juego de mesa, así, algo así. Bueno, no da risa. Pero bueno, el número 3 es la puñalada por la espalda. Esto es un mito político con consecuencias reales. A ver. Después de la guerra, muchos en Alemania afirmaron que el ejército no fue derrotado militarmente, sino traicionado por políticos, obreros, judíos y otros grupos en el frente interno. Esta idea se conoció como la leyenda de la puñalada por la espalda. Okay. Aquí van las evidencias históricas. Esta creencia no refleja la realidad militar. Documentos y análisis posteriores muestran que el ejército alemán sí estaba derrotado en el campo. Uh-huh. Cuando se firmó el armisticio en noviembre del 18 de 1918. O sea, cuando acabó la guerra. Terminó la guerra. La frase fue popularizada por generales como Erich Ludendorff, quien adoptó tras preguntas causales sobre la derrota y la usó como explicación oficial de la misma. El mito fue amplificado políticamente por agrupaciones de derecha y posteriormente por el partido nazi. Los nazis. Esos. Pues tenían que estar involucrados ahí. Pues sí. Por algo eran nazis. Para desacreditar a la República de Weimar y justificar políticas extremistas. Pero ahí va la consecuencia. El impacto que tuvo es una creencia política con profundas consecuencias, ya que alimentó sentimientos antisemitas y conspirativos que influenciaron la política alemana en los años 20 y 30 del siglo XX. Y poco después, los nazis estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial, que siento yo, la verdad, que es un poco más interesante por el contexto que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues, si recibe muchos likes este video, les haremos ahora historias y mitos sobre la Segunda Guerra Mundial. Así es. Ajá. Y ya la última, que... O sea, historias así de que una así más buena, a ver. Es que durante la guerra circularon numerosos relatos sobrenaturales o extraños,
como fantasmas de soldados, presencias fantasmales o sucesos inexplicables. Tanto dentro como fuera de las trincheras estaban esos sucesos, ¿no? Ok. Y esto explica por qué las condiciones de combate eran extremas, la comunicación era lenta y confusa, porque gente así como que no sabía qué onda, o sea, estaba toda, ya sabes, y la muerte y el miedo estaban omnipresentes, lo que facilitaba que rumores se transformaran en historias asombrosas y escritas luego en periódicos o memorias. Pero ahora la pregunta. A ver, te hago una pregunta a ti, a ver qué opinas. ¿Por qué la gente tiende a creer en relatos sobrenaturales o exagerados durante una guerra? Yo creo que igual como comentábamos hace rato de que como estaban cansados, no habían comido bien, habían visto tantas cosas en ese momento que lo más seguro es que no se sentían bien para poder observar bien y tenían esas alucinaciones y pues la mayoría de la gente los contaba y se iba pasando en persona y así se iba hasta llegar actualmente que les estamos contando esto. Y como, ¿qué ganaba la prensa con difundir todas esas propagandas que tenían ahí? La verdad es que yo tampoco le encuentro sentido, pues no sabemos que en ese momento cómo era la prensa, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que eran como cortinas de humos, como siempre han sido y siempre han funcionado de esa manera. Puede ser, puede ser. A ver, ¿y cuál es la diferencia entre leyendas populares y mitos políticos? ¿Y cómo cada uno afecta a la memoria histórica? A ver, ese quiero que me respondas tú. Mira, para empezar, las leyendas populares y los mitos se van modificando con el paso del tiempo. Lógico, sabemos que fue hace cuántos años fue. Así como cuando juegas el teléfono descompuesto, te cuentan algo y si tú escuchas mal o algo parecido, lo cambias y así se va haciendo las leyendas igual. Y puede lo que pasar te lo mismo conviene lo vas modificando. Así es, así. Pero creo que esto afecta en la memoria histórica porque, bueno, con base a eso tú puedes decir, no, o sea, quizá tenga sentido por qué la gente estaba alucinando esas cosas o por lo que había pasado. O sea, nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que es vivir una guerra, cómo fue ellos, lo traumático y todas las consecuencias que tuvieron a lo largo después de que la vivieron. Los que sobrevivieron y los que murieron ahí, ¿no? Entonces creo que de esa manera afecta. ¿Tú qué opinas? Sí, pero sí tiene razón. La verdad es que sí está impactante, ¿no? Todo lo que tuvieron que vivir. No sé, actualmente creo que si pasa algo así, no estamos preparados para eso. Nadie está preparado realmente para una guerra mundial. Pero bueno, es importante estudiar estos mitos porque no solo ayuda a comprender cómo las personas interpretaron y transmitieron experiencias extremas bajo presión de todo eso que estaban viviendo, sino que también muestra que la memoria histórica no siempre coincide con la realidad contrastada por fuentes primarias o estudios académicos. Investigaciones posteriores y análisis crítico permite distinguir entre lo que realmente sucedió y lo que se creyó, se contó o se propagó. Una de esas, pues ya sea, está estudiadas por ellos, sí, ofreciendo una visión más completa y matizada del impacto humano. Pero bueno, en conjunto, estos relatos y su análisis nos recuerdan que la historia no solo se compone de hechos, sino también de las historias que las sociedades eligen contar, creer o cuestionar, y que entender que la diferencia entre mito y leyenda es fundamental para valorar con rigor el legado de uno de los conflictos más determinantes del siglo XX. Ok. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Sí, igual como les comentábamos en el primer mito, es algo que no pasó, sino que fue un escritor que hizo que según bajaron ángeles y muchas cosas más. Así que pues nos damos cuenta cómo es que una persona puede llegar a decir tanto y a la vez nada porque no está diciendo la verdad, está diciendo mentiras. Así es. Pues bueno, espero que hayan entendido estos puntos tan importantes de la Primera Guerra Mundial. Espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse para seguir haciendo más en este estudio tan bonito, la verdad. Así que... Así es, así es. Pero bueno, eso es todo. Espero les haya gustado.
Muchas Son- gracias y sean bienvenidos son- al siguiente video en un tema Tema más. más. Gracias. Bye.